Buenas tardes. Buenas tardes, Rabino Moshe Ben Daan. Buenas tardes. Feliz 5722. Hoy en Igualmente. el canal de YouTube, Centro Sefará Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, tenemos el honor de tener con nosotros al gran rabino Moshe Ben Daan, rabino de la Comunidad de España y gran rabino de España. Hoy estamos grabando el programa antes de Rosh Hashanah, evidentemente, porque, como saben, hoy es un día festivo, el día que se va a emitir. No podemos grabar, estamos sentados en familia en la sinagoga. Hemos grabado este programa antes para que ustedes puedan conocer y saber qué significa Rosh Hashanah, cabeza de año, año nuevo, es cuando se celebra el nuevo año judío. Buenas tardes, Rabino. Nos gustaría que nos contara acerca de lo que es Rosh Hashanah y cómo se celebra. Vale, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, tenemos que explicar que Rosh Hashanah tiene un significado doble, en el sentido que, por una parte, Rosh Hashanah es el aniversario de la creación de Adán y Eva. Quiere decir que estamos celebrando el aniversario de la creación del hombre, y por otra parte, Rosh Hashanah tiene un carácter más serio que otras festividades porque también es el día del juicio, es el día donde la persona tiene que ser juzgada por todo lo que ha hecho durante el año que ha transcurrido. Y por tanto, Rosh Hashanah combina, por una parte, un aspecto de alegría, de celebración del aniversario de la creación del hombre, y por otro un aspecto de seriedad, porque tenemos que sentir que se nos está juzgando en este día. Bueno, es muy interesante este doble aspecto, ¿no? Porque se empieza el año, pero además se inicia con esa reflexión de conciencia. Vamos a ver, mientras tanto, mientras que hablamos, una serie de imágenes que ha seleccionado Israel Doncel, nuestro director de comunicación, donde veremos unos platos típicos, que es la manzana y la miel. Con esto nos da pie a que nos explique cómo se celebra Rosh Hashanah. Bueno, Rosh Hashanah, como año nuevo del calendario judío, pues ponemos en la mesa, ponemos varios componentes. Y aquí hay costumbres diferentes de comunidades diferentes. Hay comunidades que ponen la manzana y la miel, y hay comunidades que ponen la manzana y la miel y ponen otros elementos, otras verduras, como puede ser el puerro, como puede ser el dátil, como puede ser la selga, como puede ser la calabaza. Eso ya, digamos, depende de la comunidad y sus costumbres. Pero la manzana y miel, esa es una costumbre de todas las comunidades. Ahora, ¿qué simboliza la manzana y la miel? La manzana tiene una acidez y la miel es dulce, y por tanto lo que nosotros queremos expresar a través de la manzana y la miel es que muchos acontecimientos que nos vienen durante el año, nosotros los vemos como agrios, pero sin embargo tenemos que ponerle miel. ¿Y cuál es la miel? El saber que incluso acontecimientos que aparentemente son difíciles vienen para nuestro crecimiento, vienen para nuestro beneficio, y finalmente tendremos que pensar que son oportunidades de crecimiento, y los tenemos que convertir en algo dulce, no verlo, no quedarnos en el agrio del acontecimiento, no quedarnos en el problema, sino ver la oportunidad de crecimiento que ese acontecimiento nos da. Y esa es la miel. Bueno, es muy interesante porque nos está comentando que en el propio hogar la mesa se convierte también en un espacio simbólico donde se participa a través del sabor, ¿no? Y de los alimentos. Pero también además se celebra en la sinagoga y se escucha la voz del shofar que estamos viendo en este momento en el cótel. ¿Qué es el shofar? ¿Cuál es su significado? Bueno, el shofar es un cuerno de carnero que originalmente nos recuerda el sacrificio de Isaac. ¿Por qué? Porque según la tradición judía, el día que Abraham llevó a su hijo al monte de Moriah para ser sacrificado, para elevarlo como ofrenda según la petición de Dios,
fue el día de Rosh Hashanah. Y nosotros vemos que finalmente era una prueba y afortunadamente el sacrificio no se realizó, y en su lugar Abraham vio que había un carnero que tenía los cuernos dentro de un matorral y no podía liberarse, y lo tomó y lo subió como ofrenda. Y por tanto el shofar nos recuerda el sacrificio de Isaac. Ahora, tenemos que entender que el shofar también tiene un doble aspecto. ¿Por qué? Porque Rosh Hashanah, como dijimos anteriormente, es el día del aniversario de la creación del hombre. Y cuando Dios creó al hombre, está escrito que tomó del polvo de la tierra, es decir, tomó al cuerpo y le insufló alma de vida. Quiere decir que la creación del hombre tiene como dos partes: el cuerpo, que es la materia, y el alma de vida, que Dios le insufla, y por tanto ahí se genera la creación del hombre como un ser dual que reúne estos dos aspectos, el aspecto de naturaleza material y naturaleza espiritual. Y el shofar es exactamente igual, es un cuerno de carnero, que es la materia, a la cual nosotros le insuflamos un soplido, que es el sonido, que es lo importante en el shofar. Y de ahí que el tocar el shofar nos está recordando la creación del hombre. Pero por otra parte también nos está recordando el sacrificio de Isaac, que fue cuando Abraham, en ese día de Rosh Hashanah, sustituyó a Isaac por el carnero. ¿Y qué viene a expresar? El sonido del shofar, cuando lo tomamos en el aspecto de recordar la creación del hombre, de la materia y el soplido, ahí nos está mostrando el amor de Dios al hombre, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó como un acto de amor, como un acto de misericordia, como un acto altruista totalmente. Dios no tenía necesidad ninguna de crear al hombre, porque Él es todopoderoso, Él es pleno, y por tanto lo creó exclusivamente como un acto de amor, como un acto de misericordia. Y digamos que ese acto de amor, ese acto de misericordia, es la unidad de la materia con el soplido, que es lo que nosotros hacemos con el shofar. Pero el shofar, por otra parte, nos recuerda el sacrificio de Isaac. Y el sacrificio de Isaac, ¿cuál es? Es el amor de Dios, el amor del hombre a Dios. Es decir, es el amor de Abraham a Dios, ese amor incondicional, que estuvo dispuesto a hacer algo ilógico, irracional, que va contra la mente humana, solamente por cumplir la voluntad divina. Y de ahí que el shofar reúne estos dos amores: el amor de Dios al hombre en lo que es la creación del hombre, pero el amor del hombre a Dios en lo que es el sacrificio de Isaac, y el carnero, ese simbolismo. Y por tanto, el shofar fusiona esos dos aspectos de amor de Dios al hombre y del hombre a Dios. Y bueno, el Rosh Hashanah, para que empecemos a situarlo dentro de los calendarios, aparte de, bueno, estamos viendo una felicitación de Rosh Hashanah del otro siglo, de hace un siglo, y es una festividad que se celebra en familia y que además se festeja en comunidad y se festeja con otros. ¿Cómo se celebra socialmente Rosh Hashanah? Bueno, Rosh Hashanah siempre se festeja en familia porque es una fiesta donde nosotros nos reunimos para pedir buenos augurios para el año. Y ese es el motivo que hacemos, digamos que ponemos la manzana y la miel, y otras comunidades ponen verduras también, para pedir buenos augurios, según la explicación etimológica de la palabra. Por ejemplo, dátil en hebreo se dice tamar, que viene de la raíz tam, que es terminar, concluir, y lo que pedimos es que se concluyan nuestros malos decretos. Acelga en hebreo se dice silka, que viene del verbo lesalek, alejar, que se alejen nuestros enemigos y todos los que quieren nuestro mal. Calabaza se lee cara, que viene del verbo licro y licroa, es decir, que sean leídas nuestras buenas acciones delante tuya y sean rotas y sean los malos decretos. Quiere decir que en Rosh Hashanah
nos reunimos para hacer peticiones para el nuevo año, y eso es la familia se reúne y uno bendice al otro y uno pide buenos augurios hacia el otro, y es una forma de recibir el año nuevo en familia, pero también con una responsabilidad. Y la responsabilidad, como dijimos anteriormente, de saber que es verdad que estamos festejando, pero también estamos en el día del juicio, y eso implica una introspección, implica un análisis, implica un balance, y por tanto, cuando la familia se reúne, pues también es importante de hablar de este aspecto, ¿no? ¿En qué vamos a mejorar nosotros para que podamos ser juzgados favorablemente y que podamos entrar en el año de una forma renovada, no solamente a nivel de calendario, sino a nivel interno? Sí, antes de volver al tema de cómo entrar en el año y la continuación, sí que me gustaría que lo situara en el calendario. Este año ha coincidido con septiembre, pero ¿cómo en el calendario judío qué día es Rosh Hashanah y cómo son esas coincidencias con el inicio también del Bueno, final del año? este año 2021, que es en el calendario gregoriano 2021, para nosotros es Rosh Hashanah es el 1 de Tishri de 5782, que es el 7 y 8 de septiembre. Es decir, que para nosotros el año nuevo judío este año comienza el 7 de septiembre, y hay que diferenciar que hay un calendario gregoriano, pero el calendario hebreo es diferente al calendario gregoriano. Primeramente, el calendario hebreo se rige por meses lunares, quiere decir que el mes comienza con el nacimiento de la luna y termina cuando ya la luna llega a su ocultación total y comienza a nacer de nuevo, y ahí comienza el siguiente mes. Quiero decir que a nivel de los meses nuestro calendario es lunar, pero a nivel de las estaciones nuestro calendario es solar. ¿Por qué? Porque la Pascua judía, que es el Pesaj, donde conmemoramos la salida de Egipto, siempre tiene que coincidir en primavera. Y por tanto, como el calendario solar tiene 365 días y el calendario lunar tiene 355, quiere decir que nosotros cada año estamos perdiendo 10 días con respecto al año solar. Y por tanto, aproximadamente cada 3 años hacemos lo que es un año bisiesto. Añadimos un mes y en vez de tener 12 meses tenemos 13, y así recuperamos la diferencia entre el calendario solar y lunar para que la Pascua judía siempre pueda coincidir en primavera. Y por tanto el calendario hebreo es un calendario luna-solar, es decir, donde los meses se rigen por la luna, pero el calendario anual, las estaciones se rigen por teniendo en cuenta el calendario solar. Y de ahí que combina los dos calendarios. Por ejemplo, el calendario gregoriano es un calendario solar, el calendario de la religión musulmana es un calendario lunar, y el calendario hebreo combina los dos. Ahora, esto hace, es decir, como vamos perdiendo 10 días cada mes con respecto al calendario solar, pues hace que las festividades no siempre caigan en la misma fecha. Y por tanto, este año, pues, este año, por ejemplo, pues viene adelantado el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah generalmente en el calendario gregoriano, pues suele ocurrir suele ser a final de septiembre. Este año ha venido antes. Pero lo que sí siempre coincide es que Rosh Hashanah comienza, el calendario hebreo comienza con la creación de Adán y Eva. Eso es lo que marca el comienzo del calendario hebreo. ¿Se celebra igual en España y en Israel o cómo? O sea, que perdón, no en España, quiero decir, en la diáspora. Ahora estamos viendo imágenes del Centro Sefarad de Israel que todos Sí. los años
se celebra un acto Sí. de celebración del Año Nuevo. Como ven, están tomando dátiles. Y la pregunta es, porque hay festividades que siempre se añade un día más en el calendario para la diáspora. ¿Es así también en Rosh Hashanah? En Rosh Hashanah es una festividad que también en Israel son 2 días. Es decir, También son 2 días. Es también son decir, 2 se días. celebran 2 noches, ¿no? En 2 días Efectivamente. completos. También en Israel se celebran 2 noches, al igual que en la diáspora. Quiere decir que durante las 2 noches hacemos, digamos, estas peticiones, estos buenos augurios sobre vegetales para el año entrante. Y esto era con respecto a cómo se celebra. Luego, internamente, de uno en uno, ¿cuál es la reflexión, cuál es la importancia de Rosh Hashanah a nivel de trabajo espiritual? Porque más tarde viene el Yom Kippur, que es el día, y que en otra ocasión hablaremos de ese día tan importante del Yom Kippur, pero el Rosh Hashanah supone un inicio, ¿no? Una preparación para llegar al gran día del perdón. Sí, ¿Cuál es el efectivamente. trabajo que hay que hacer? Es decir, que al ser Rosh Hashanah, día de juicio, pues todo juicio hay que prepararlo. Es decir, una persona que tiene un juicio, pues tiene que prepararlo con tiempo. Y, por tanto, en el calendario hebreo, el último mes del año, que es el mes de Elul, que este año el mes de Elul, pues también se ha adelantado y ha comenzado el 8 de agosto, pues durante todo este mes es un mes donde aumentamos las oraciones, aumentamos la caridad, aumentamos el arrepentimiento y sobre todo aquí donde hay un énfasis muy importante es el concepto del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que en el judaísmo hay, cuando Dios le quiso entregar las segundas tablas a Moisés, a Moshe Rabenu, y le dijo que subiera por segunda vez para recibir las segundas tablas, una vez que las había roto, cuando vio que el pueblo estaba sirviendo al becerro de oro. Cuando subió por segunda vez, Moshe Rabenu le preguntó a Dios, enséñame tu conducción de justicia. ¿Cómo tú conduces el mundo? Dios le dijo, no podrá verme el hombre y vivir. Quiere decir, si tú quieres entender mi conducción de justicia, tendría que sacarte de la dimensión temporal, de la dimensión del tiempo, para que pudieras ver una visión de perspectiva, porque ahora mismo nuestra visión es totalmente fragmentada porque estamos dentro del tiempo. Y de ahí le dijo, tendrías que morir, salir de la dimensión temporal y ahí ya podrías ver, desde perspectiva podrías ver todo. Es como una persona que va a una película, cuando la película ya lleva 1 hora, se queda 10 minutos y se marcha, no va a poder entender nada. Ahora, si quieres entender la película, tienes que ir desde el principio y quedarte hasta el final. Y ahí ya vas a entender la trama y ya vas a poder determinar si el guión era bueno, si el director era bueno, si los actores eran buenos, pero con una visión tan parcial no podemos juzgar. Y eso le dijo Dios, no te puedo, mientras tú estés en la dimensión temporal, no te puedo dar respuesta a esta pregunta, pero sí te voy a enseñar mi conducción de misericordia. Y ahí cuando le enseñó su condición, la condición de misericordia, le dijo, yo soy misericordioso, bondadoso, grande en misericordia, le enumeró cualidades de misericordia y finalmente le dijo, porque yo perdono la transgresión con premeditación, la transgresión sin intención, la transgresión con rebeldía y la borro. Y ahí Dios le reveló algo a Moshe muy importante, que nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de utilizar esta goma borradora, esta goma mágica, para borrar escenas negativas de nuestra vida. ¿A qué se asemeja? Vamos a imaginar un director de cine que está filmando una película. Pues cuando él filma una película, la película a lo mejor va a durar 1 hora y media, pero él a lo mejor filma 20 horas y luego tiene que poner todas las escenas en una mesa de montaje y en el montaje él tiene que determinar qué escenas deja, qué escenas quita y cuál es la película que quiere presentar. Y eso es lo que nosotros hacemos en el mes de Elul. Tenemos que hacer una reflexión, una marcha atrás, ver las escenas
positivas y negativas del año que ha transcurrido, eliminar la negativa, ¿qué quiere decir eliminar? Arrepentirnos de esas escenas negativas y tomar el compromiso que no las vamos a reiterar, y por tanto, una vez que las hemos eliminado, ya presentar nuestra película que queremos que se proyecte. Y de ahí que ese es el trabajo que hacemos en el mes de Elul. En el mes de Elul lo que hacemos es borrar todas esas imágenes negativas de nuestra película existencial y presentar aquello que queremos traer delante de Dios en el día de Rosh Hashanah. Y eso pues exige una preparación, exige una introspección, existe un balance interno y sobre todo la misericordia divina que nos permite reparar algo que a nivel terrenal no es factible. Es decir, si una persona cometió un delito, no pueden ir al juez y decir yo me arrepiento y por favor libéreme. No, el juez le va a juzgar. Desde el punto de vista de justicia, te van a juzgar. Sin embargo, la misericordia divina, por eso nosotros decimos en Rosh Hashanah, el Melech Yoshev al Kiser Rahamim, Dios que está sentado sobre el trono de la misericordia. ¿Qué quiere decir? Que nuestro arrepentimiento genera la misericordia, que nos juzgue con misericordia y no con justicia. ¿A qué se puede asemejar? Vamos a imaginar que nuestro hijo tuvo una mala conducta. El hijo tuvo una mala conducta con el padre y eso genera el rigor del padre. Y el padre en ese momento está con rigor. Ahora viene el hijo con arrepentimiento y con perdón y le pide al padre perdón, pues ese perdón hace que el rigor del padre se transforme en misericordia. Y por tanto, cuando nosotros expresamos nuestro arrepentimiento en el mes de Elul, en la preparación del día del juicio Rosh Hashanah, pues lo que hacemos es transformar el rigor en misericordia y que Dios nos juzgue desde la misericordia y no desde el rigor. Pues cuando usted en algunas conferencias ha hablado también sobre el perdón, habla de la idea de dos tipos de relación que tiene, de esfuerzo que tiene que hacer el hombre. Uno es con respecto al otro y el otro es con respecto a Dios. ¿Cuál es esa relación con el otro para la pedida de perdón? ¿Cómo funcionaría ese acercamiento que uno debe de hacer para este tiempo de Elul y de la pérdida, el acercamiento a Rosh Hashanah? Bueno, efectivamente hay dos tipos de transgresiones. Hay transgresiones que la persona comete frente a Dios y hay transgresiones que la persona comete frente al hombre. Es decir, si yo ofendí a una persona, pues tengo que pedirle perdón a esa persona, no tengo que pedirle perdón a Dios. Pero si yo, por ejemplo, incumplí una festividad que Dios determinó que la tengo que cumplir, ahí ya tengo que pedirle perdón a Dios. Y nuestra relación en este mundo es una relación dual. Por una parte tenemos mandamientos del hombre con Dios y por otra parte tenemos mandamientos del hombre con el hombre. Y lo que son mandamientos del hombre con el hombre no se perdonan, no se reparan hasta que yo no vaya al hombre, a la otra persona y le pida perdón. Y ahí está la dificultad. Es decir, Maimónides, él escribe que la teshuvá, el arrepentimiento, tiene 3 etapas. Una primera etapa, que la persona se arrepiente internamente de lo que ha hecho. Es decir, si yo ofendí a alguien, pues primero me tengo que arrepentir y decir no tenía que haberlo hecho y actué negativamente, pero eso no repara. Lo que repara es cuando yo voy a esa persona y se lo expreso, que es la confesión. ¿Por qué? Porque cuando yo ofendí a alguien, esa persona le generé una carga negativa a esa persona. Ahora yo tengo que ir a esa persona a pedirle perdón para desactivar esa carga negativa que se generó. Y si yo me arrepiento, para mí, eso no reparo con respecto a esa persona. Cuando yo voy a esa persona y le pido perdón, ahí tengo la posibilidad de que él desactive esa carga negativa y por tanto esa es la segunda etapa, la confesión. Y Maimónides explica que la tercera etapa es que la persona se compromete a que en el futuro no va a reiterarlo.
Y por tanto esas son las 3 etapas del arrepentimiento, pero no cabe duda de que la etapa más difícil es la segunda, de ir a la otra persona y pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso exige, en primer lugar, humildad y por otra parte exige valor. Humildad porque uno tiene que reconocer su error y valor porque tienes que totalmente desactivar tu ego para ir a la otra persona y pedirle perdón. Pero cuando una persona pide perdón, no le está haciendo un favor al otro, se está haciendo un favor a él. ¿Por qué? Porque cuando una persona pide perdón es una forma de reparar para él. Y cuando una persona perdona, también es una forma de desactivar la carga negativa para él. Y de ahí que el perdón es un acto de amor. El perdón es un derivado del amor. Solamente la persona que ama es capaz de perdonar. Muy interesante sobre esta reflexión. Hay una de sus charlas también incide en uno de los errores que cometemos que tiene que ver con un pecado que llama lashon hara, hablar mal, Sí. ¿no? Para acercándonos ya al final de esta charla, que queda mucho por aprender, pero que hemos querido simplemente celebrando este día de Rosh Hashanah y compartiéndolo con nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube, me gustaría que nos diera algunas claves de lo que es el lashon hara, su relación también Maimónides, creo que también ha podido hacer alguna reflexión, porque me parece muy interesante para el día de hoy, que estamos hablando tanto de los rumores y de las noticias falsas. Creo que tiene mucha actualidad y me interesa mucho hablar de ese tema, aunque sea brevemente, para este camino nuevo de Rosh Hashanah. Bueno, la Shoara es la lengua mala, ¿no? Se traduce como la lengua mala, pero la Shoara implica cualquier crítica destructiva, gratuita, verdadera, sin beneficio. Es decir, que a diferencia de la calumnia, que es un testimonio falso, la Shoara es emitir algo que es verdad, pero que genera un daño gratuito. Es decir, si no tiene beneficio, pues una persona se tiene que abstener de hacerlo. ¿Y por qué? Porque en la Shoara, cuando una persona emite un juicio negativo sobre otro, pues lo que estoy haciendo es destruir la imagen de la otra persona. Y por tanto, nuestros sabios lo compararon como un asesinato. Es decir, es como un terrorista que entra en un tren y comienza a apuñalar indiscriminadamente a las personas que están ahí, gente inocente. Pues de la misma forma hay una forma de destruir física, pero hay una forma de destruir moralmente. Y de ahí que una persona puede decir la verdad y generar una destrucción, ¿no? Y herir la imagen de otra persona. Y por tanto, aquí lo que el judaísmo nos quiere enseñar, que la dignidad del ser humano está por encima de la verdad en muchas ocasiones. Es decir, cuando esa verdad no va a aportar nada y va a destruir, pues la dignidad del ser humano está por encima de ella. Quiere decir que nosotros pensamos que el valor supremo es la verdad. Y por tanto, si es verdad, puedo decir todo. Bien, el judaísmo nos enseña, no, el valor supremo es la dignidad del ser humano. Y si ese juicio que tú vas a emitir va a destruir a otro gratuitamente, aunque sea verdad, tienes que abstenerte de hacerlo. ¿Por qué? Porque la dignidad del ser humano está por encima de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros podemos decir la verdad y generar un gran daño. Y de ahí que no podemos decir que la verdad sea el valor supremo en este aspecto. Es decir, vamos a imaginar una persona va a ir, está yendo a la boda de su hermana, una mujer está yendo a la boda de su hermana y de pronto viene un amigo y le dice, uy, la verdad que el peinado que te hiciste te queda fatal, el vestido que te compraste no te favorece en nada. Pues a lo mejor está diciendo la verdad, pero está destruyendo a la otra persona, le está amargando totalmente la boda a la otra persona. Quiere decir que no siempre decir la verdad es positivo. Y eso es lo que el lashon hara nos viene a enseñar, que tienes que reflexionar antes de emitir un juicio y decir, este juicio que voy a emitir, aunque sea verdad, destruye
gratuitamente o no destruye gratuitamente. ¿Afecta a la dignidad de la otra persona o no afecta? Y ahí está el criterio. Así que para ir finalizando, recordar que Rosh Hashanah estamos en el año, vamos a empezar, iniciamos el año 5782, que es que se inicia un periodo que se ha iniciado previamente en el mes de Lul, un periodo de reflexión acerca de uno mismo. ¿Y qué valor señalaría usted también para todos nuestros oyentes, judíos y no judíos, que podemos sacar de mensaje de lo que nos está indicando esta festividad? Bueno, hay que enfatizar un aspecto interesante, que para el judaísmo Rosh Hashanah es una festividad internacional, no es una festividad del pueblo judío, porque cuando nosotros celebramos el aniversario de la creación del hombre, estamos refiriéndonos a toda la humanidad. Es decir, Adán y Eva son los padres de la humanidad para el judaísmo, y no solamente para el pueblo judío, porque en esa época no existía el pueblo judío. Y en segundo lugar, tenemos que enfatizar también que cuando hablamos del día del juicio, estamos hablando de toda la humanidad. Es decir, que toda la humanidad está siendo juzgada, no solamente el judío. Y de ahí que Rosh Hashanah para el calendario judío no es una fiesta nacional, es una fiesta internacional, es una fiesta cósmica para todo el cosmos. Y de ahí la importancia que esta festividad tiene para cada ser humano, no solamente para el judío. Me resulta muy interesante porque es una forma también de apuntar de una cierta universalidad, porque siempre parece que el judaísmo se queda únicamente cerrado para los judíos y realmente la aportación de Adán y Eva como padres de una humanidad completa y total, ¿no? El hombre viene todo, el hombre viene de ahí. Me parece muy interesante lo que me ha señalado Rav Moshe Ben Dayan. Yo creo que es una reflexión para todos, no solamente para el judío. Pues muy bien, muchísimas gracias. Shana Tová, feliz Shana año. Tová, gracias por la invitación y es un honor compartir este programa con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.